El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa número 16 del curso Teología para Todos. Y es el segundo del seminario de Teología Moral. La semana pasada, si nos escucharon, si nos vieron, recordarán que comenzamos a explicar qué es la teología moral. Y dijimos que era una ciencia eminentemente práctica, porque efectivamente nos ayudaba a ver el camino del bien, el camino de la verdad. Veíamos cómo Dios, en su infinita misericordia, quiso orientar a los hombres, poniéndole en su corazón esa ley natural que le ayuda a distinguir el bien del mal. Y veíamos cómo efectivamente el hombre, esa ley natural que tiene impresa, la tiene que arraigar mediante una vida virtuosa y mediante también el estudio y el conocimiento de la ley de Dios, porque efectivamente Dios ha querido mostrar cuál es su ley. Pero bueno, antes de continuar con esta introducción, quiero saludar a Mónica. Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presencia hoy de vuelta aquí en el programa. Gracias a vos y un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, y les decíamos que efectivamente el hombre tiene que conocer el querer de Dios. Dios nos ha dejado su enseñanza en el Antiguo y el Nuevo Testamento fundamentalmente, a través de la antigua ley que le dio a Moisés, sintetizada en los 10 mandamientos, y esta nueva ley de Jesús, el Señor, que también está sintetizada en las bienaventuranzas, en el Sermón de la Montaña, y que se caracteriza por el amor que tenemos que tener a los demás, un amor como el de Cristo mismo. Y hablábamos también de cómo el hombre tiene que formar esa conciencia. Habíamos dicho que la conciencia es el juicio que realiza el hombre en el que establece la bondad o la maldad del acto. El hombre lo que hace es tratar de aplicar esa ley que es externa a él, que es ajena a él, que el hombre no crea, sino que la ha creado Dios, y ve qué relación tiene con el actuar, con lo que tiene que hacer en ese momento. Y la conciencia es la que le dicta justamente si aquello está bien o está mal. Decíamos cómo el hombre tiene que formar esa conciencia, que esa conciencia se forma estudiando, conociendo. Hablábamos de la importancia que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, del Papa Juan Pablo, y de su compendio del Papa Benedicto XVI. En fin, no son los únicos 2 libros, ni mucho menos, pero son una síntesis extraordinaria para poder conocer justamente el querer de Dios, la voluntad de Dios, la ley de Dios, los mandamientos, la ley de Dios, las enseñanzas de la Iglesia. Decíamos que el hombre tiene que hacer un esfuerzo, porque no puede quedarse con las nociones básicas de la primera comunión, y esto para todos, cada uno según sus posibilidades. A veces se habla de la fe del carbonero. Uno puede tener la fe del carbonero si es un profesional, pero si es un carbonero santo y que hace todo lo posible por conocer lo que es la enseñanza del Señor, puede ser más santo que cualquiera, ¿no? O sea que todos están llamados a conocer cada uno según sus posibilidades. Pero todos estamos obligados a buscar la verdad, a conocer la ley de Dios. Bien, entonces vamos a hablar hoy un poquito de la moralidad de los actos humanos, para ya después detenernos también en lo que es el pecado. Hoy haremos una introducción y continuaremos hablando del tema, Dios mediante, la semana que viene, ¿no? Léeme, por favor, Mónica, ¿qué nos enseña el Catecismo sobre los actos humanos, qué son los actos humanos, etcétera? Nos dice que los actos humanos, es decir, los libremente realizados tras un juicio de la conciencia, son calificables moralmente, es decir, son buenos o malos. Efectivamente. Podemos decir que para la moralidad no hay actos indiferentes. Todos los actos de los actos humanos nos alejan de Dios o nos acercan a Él. Nos hacen mejores o nos hacen más virtuosos o nos hacen más santos o, ¿no? O sea que todos los actos de los hombres son buenos o malos, y ya veremos cómo hacer para establecer, cómo se determina la bondad o la maldad de los actos. Entonces, léeme por favor esta placa
Mónica. ¿Cómo no? El obrar es moralmente bueno cuando las elecciones de la libertad están conformes con el verdadero bien del hombre y expresan así la ordenación voluntaria de la persona hacia su fin último, es decir, Dios mismo. Bien, esta es la Veritatis Splendor y nos dice el Papa Juan Pablo II en este documento que el obrar es moralmente bueno cuando las elecciones de la libertad están conformes al verdadero bien. O sea que los actos son buenos cuando coinciden con el querer de Dios, con la voluntad de Dios, con lo que Dios manda. Pero para poder determinar entonces la bondad o la maldad de un acto, para ver desde la perspectiva moral los actos de los hombres, los actos humanos, tenemos que remitirnos a tres temas. Es como una mesa de tres patas, ¿no? Tenemos que ver el objeto, y le explicaremos qué es, el fin y las circunstancias. Léeme por favor lo que dice el Catecismo en su número 1750. Nos dice, el objeto y la intención y las circunstancias son las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. Entonces vamos a tratar de explicar cómo se puede llegar a determinar que efectivamente un acto es bueno o malo, cómo ese acto nos acerca a Dios o nos aleja de Dios, cómo ese acto nos ayuda a ir al cielo o nos aleja de la bienaventuranza. Entonces, el objeto moral, decíamos que objeto, moral y circunstancias es lo que tenemos que analizar en cada acto. El objeto es la acción u omisión calificada moralmente, un acto, pero desde la perspectiva moral. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el hablar, uno cuando habla, esa es la acción de hablar. Al hablar uno puede estar rezando, puede estar alabando, puede estar mintiendo, puede estar insultando, puede estar blasfemando. O sea que nosotros calificamos moralmente ese acto. El hecho de matar puede ser en defensa propia o puede ser un homicidio. El hecho de cortar con un bisturí puede ser una acción muy buena, que es la de salvar una vida mediante una operación, o puede ser realizar un homicidio. O sea que el acto moral, el objeto moral es la acción, pero desde su perspectiva moral, ya la analizamos y la vemos, la calificamos moralmente. Que un acto humano sea bueno o malo depende ante todo de que el objeto sea bueno según el juicio de la persona. O sea que para la persona aquel objeto se le presenta como bueno. Entonces hay actos que son intrínsecamente malos, son siempre malos objetivamente. Blasfemar, insultar a Dios es siempre un acto objetivamente malo. El aborto procurado, la muerte de un inocente es siempre un acto malo. El Catecismo hace un elenco muy impresionante sobre temas que son intrínsecamente malos, ¿no? La tortura, la esclavitud, digamos, laboral, por llamarlo de alguna manera, y es un elenco enorme de actos que son intrínsecamente malos, porque son malos siempre y por sí, es decir, independientemente del fin y de las circunstancias.